Queridísimos hermanos, ante todo, una pregunta. El tema de la evolución de las especies vivientes, y en particular el del origen del hombre por transformismo, ¿interesa al teólogo? La respuesta es: por razones pastorales y de pedagogía religiosa, interesa mucho, dadas las ideas y los equívocos que circulan por ahí. En el plano de la ciencia teológica, su importancia es más escasa, no porque no la tenga el tema en sí mismo, sino porque la teología es una ciencia que parte de la revelación. Y la luz de la revelación, muy orientadora, pero muy sobria en el orden cognoscitivo, ilumina principalmente la relación causal y final del mundo y del hombre con Dios, y no tanto las cuestiones acerca de la formación y la estructura de las cosas. La teología, como la filosofía, lleva a situar la visión recortada de las ciencias positivas en una perspectiva de totalidad, buscando la causalidad radical de la realidad mundana. Ahora bien, una vez determinados ciertos atributos de esa causalidad, los distintos modos con que brotan de ella las realidades derivadas no pueden ser determinados por la ciencia teológica. Las descripciones del proceso de formación de las cosas visibles, si se mantienen en el ámbito científico o fenoménico, son casi indiferentes para el teólogo. Es lo mismo que haya una serie de orígenes discontinuos o un proceso unitario, que el universo esté en expansión o que su dinamismo se enmarque en una estabilidad geométrica. Porque las palabras de la revelación se ajustan a la ley de la encarnación, es decir, expresan la relación de las cosas con Dios por los medios de expresión aptos para situar ante Dios al hombre a quien se habla, y no intentan formular la estructura de las cosas, darnos propiamente ciencia. Para expresar, por ejemplo, la correlación entre el hombre o los astros y Dios, es indiferente aún ahora hablar en términos aparenciales geocéntricos o en términos heliocéntricos. Y la clasificación del Génesis, cuando afirma la creación divina de las varias partes del universo, con ser tan popular y aparencial, no es menos sensata y legítima que la de un astrónomo. El teólogo sabe que todas las cosas provienen de una intención y de una acción de Dios, y el hombre de manera especial. Aquello por lo que el hombre, aún brotando de la materia cósmica, trasciende a la naturaleza y es persona, a imagen y semejanza de Dios, es creación inmediata del mismo Dios. ¿Tenemos acaso revelación histórica acerca del modo de formación del organismo humano? El Génesis hace un bellísimo relato en que el cuerpo humano aparece formado de la tierra o de la materia cósmica, lo cual es un hecho evidente. Pero el relato es antropomórfico y no es fácil precisar los límites del antropomorfismo. Y es esquemático. Atribuye la obra a Dios sin esclarecer el procedimiento. Por tanto, el criterio de la Iglesia, indicado por Pío XII, es que si por otra vía aparecen indicios acerca del procedimiento, sean explorados libremente,
y que se acojan las conclusiones ciertas de la investigación científica, como también las de la exégesis bíblica. Consecuencia, como el teólogo no tiene por ahora luz propia suficiente sobre el modo de formación del organismo humano, desde su perspectiva ni rechaza ni favorece la tesis evolucionista. Acoge los hechos probados, si los hay. Deja al científico las explicaciones fenoménicas en el nivel de los hechos. En cuanto a la causalidad total, que es problema extracientífico, el teólogo no acoge cualesquiera explicaciones, porque proyecta sobre los hechos una luz propia, a saber, ciertas determinaciones esenciales, ineludibles cualquiera que sea la explicación fenoménica. Y esa luz específica dimana de algunos principios revelados o demostrables acerca de la causalidad divina, los cuales valen con evolución y sin evolución. Más adelante volveremos sobre tales principios. Aunque algunos niegan la evolución física, advertía Bergson, no se pueden negar los hechos. ¿Qué hechos? Las relaciones de parentesco ideal entre las formas vivientes, mostradas por la embriología y por la anatomía comparada, y la sucesión cronológica en la aparición de esas formas, mostrada por la paleontología. Y estos hechos imponen una evolución real, pero atención, puede ser real física o puede ser real en un orden suprafísico. Imponen como mínimo una evolución en el pensamiento creador o en el plan de organización vital inmanente a la naturaleza. Y añadía, las cuestiones verdaderamente importantes para el filósofo, para el teólogo, son las mismas, tanto en el supuesto de un evolucionismo ideal real, como en el más favorecido de un evolucionismo físico. Un primer grupo de observaciones teológicas sobre la evolución tienen que referirse a lo que parece ser el estado de la cuestión en el campo científico. Hay todavía ahora algunos naturalistas que niegan el hecho de la evolución física. Lo recordaremos pronto. En todo caso, hay que preguntarse por qué ha habido, o sigue habiendo en parte, recelos entre la teoría evolucionista y los teólogos. Como saben, en los comienzos, en el siglo XIX, la teoría evolucionista era una hipótesis. Entonces, lejos aún de una suficiente comprobación empírica. Y sin embargo, se convirtió enseguida en un tópico generalizado, en un dogma acientífico. Su éxito se debió en parte a que desembarazaba verbalmente de un problema a los perezosos. Y se debió sobre todo a la atmósfera del Kulturkampf, porque aunque a Darwin no se le ocurrió nunca oponer entre sí Dios y evolución, en un clima inficionado de cientismo pseudo-metafísico, la teoría fue utilizada por muchos como cauce de la corriente crítica antirreligiosa preexistente entonces, ya en forma de ateísmo o de antibiblismo o de antirrevelación. Y todavía ahora es vehículo de ciertas propagandas que intentan deslumbrar en nombre de la ciencia.
En el tronco de la hipótesis evolucionista, nos referimos a su primera fase histórica, se enrollaron dos vicios anticientíficos que no tienen nada que ver con ella. Primero, la reducción de la ciencia a lo verificable en sentido mecanicista. Y segundo, la extralimitación cientista por la que se pretende explicar la totalidad de lo real desconocida, con un método que por definición solo sirve para lo parcial. Hay, para empezar, una omisión de lo trascendente, bien sea en forma de agnosticismo o de pura abstención metódica. Juan Pablo II ha vuelto a decirlo a los teólogos en Salamanca: la cultura actual tiende a silenciar la dimensión trascendente y por tanto la cuestión de Dios y de la revelación cristiana, porque está dominada por los métodos de las ciencias naturales y por filosofías que dan validez exclusiva al principio de verificación empírica. Pero lo más grave, lo más significativo de esa fase inicial de las teorías evolucionistas es que se incurría en la omisión de lo más verificable, es decir, la realidad característica del sujeto pensante. Es un caso de increíble ceguera, típico de la segunda mitad del siglo XIX y primeros decenios del XX. A fuerza de mirar al objeto exterior de nuestra percepción, los científicos de entonces, en gran número, se desentendían del sujeto percipiente. Y había, espero que no haya, quienes presumían de pensar científico, y mientras postulaban lo que no se verifica ni puede demostrarse, por ejemplo, la reducción de lo espiritual a procesos físicos, olvidaban la patencia inmediata de esa realidad irreductible. Si reflexionara un poco, verían que las leyes físico-matemáticas aplicadas a la materia no significan en lo propiamente subjetivo. Desde luego, nada en cuanto al pensar, anticipar el futuro, proponer o desear con libertad, es decir, con independencia de la situación o condicionamientos reales, aunque esta independencia sea solo intencional, pero la intencionalidad es una enorme realidad. No solo ahí, sino incluso en el campo de la sensación y en el de toda la actividad psíquica. Entre los factores mecanicistas que subyacen al acto de ver o de oír, y estos actos hay, ciertamente, correlación de unidad estrechísimas. Pero estos actos de ver y de oír son una novedad absoluta respecto a los factores mecanicistas. Es una evidencia primaria que después de explicar los fenómenos de transmisión, reflexión, refracción, etc., de las vibraciones luminosas, todavía no hemos entendido el hecho de percibir, a pesar de que hay muchos convencidos de que con alegar los datos mecánicos ya lo han explicado todo. Notemos que esta mentalidad mecanicista, esclavizada a un objetivismo recortado, desconocedora de lo peculiar del sujeto, no solo está ciega para lo trascendente divino, mucho antes está ciega para el hombre como persona. Y por eso, en una fase ya superada, se ha abusado tanto de algo que es precisamente lo más antievolucionista que cabe imaginar: el truco del común denominador. ¿En cuántos libros naturalistas se acumulan, clasifican los hechos semejantes que aparecen en toda la escala de los vivientes?
y al fin se extrae un residuo común para los vivientes orgánicos. Y a ese residuo se rebaja sin más al hombre, despreciando toda la magnitud aplastante de las diferencias, es decir, negando la evolución. Estos abusos o equívocos extracientíficos, al enturbiar la tesis evolucionista, necesariamente tenían que suscitar entonces la legítima oposición de muchos teólogos. Y aunque los científicos han purificado maravillosamente los planteamientos, como continúa la inercia subcultural y propagandística, no es extraño que haya todavía formas de incomprensión y de recelo. En realidad, si volvemos los ojos al principio, al siglo XIX, es fácil comprobar que el enfrentamiento entre partidarios de la fijeza de las especies y partidarios de la evolución, de la gran batalla del siglo, es cosa de naturalistas, no es propiamente cosa de cristianos. Linneo, fijeza de especies; Buffon, Lamarck, evolución. En la Biblia no se plantea tal cuestión. En el pensamiento cristiano hay muestras eminentes, bien conocidas, por ejemplo San Agustín y sus raciones seminales, de una concepción evolucionista. Por eso sería inaceptable, en una perspectiva histórica, la dicotomía según la cual evolucionismo es patrimonio de la cultura laica y antievolucionismo de la eclesiástica. La reacción eclesiástica de fines de siglo y comienzos del actual, o mejor dicho, la reacción de los creyentes, fue contra la extrapolación, y digamos de paso que ha sido plenamente corroborada por el desarrollo actual de la ciencia. Y si tratáramos de aportaciones científicas experimentales, el hecho es que entre los descubridores y estudiosos de las formas primitivas del hombre en el campo de la paleontología, descuellan desde comienzos del siglo XX numerosos sacerdotes. Por ejemplo, los descubridores de la Chapelle-aux-Saints, Obermayer, que tanto pisó tierra española, Breuil, etc. La conferencia del doctor Melendres es una prueba más. Y todos anteriores a Teilhard de Chardin. Y en el plano de la investigación positiva, más importantes que él. En el campo teórico, tampoco es posible olvidar, mucho antes de Teilhard, la posición del católico Mivart en el siglo XIX. Una segunda observación. En el campo a que se refiere la teoría de la evolución, lo que más importa es establecer la relación verdadera entre las ciencias positivas, de un lado, con su descripción y su determinación de las leyes o constantes de los fenómenos, y la visión causal o total de la filosofía, y en particular la de la teología, a la luz de la fe. Los malentendidos se superan con una mejor comprensión de los respectivos campos del saber y con el reconocimiento de los errores de interpretación. Ciencia y fe son distintas, mas no opuestas, sino convergentes en el descubrimiento de la realidad integral que tiene su origen en Dios. Un punto crucial, como es sabido, es el relato del Génesis. Hay un discordismo jactancioso que vocea la oposición o contradicción entre ciencia y Génesis. Bien desde una ciencia precipitada, bien desde el a priori del materialismo ateo. Y frente a él se cultivó durante un tiempo entre cristianos
un concordismo que no tenía en cuenta la distinción, como si ciencia y Génesis dijesen lo mismo, confirmándose mutuamente. Solo que la concordancia de las aparentes discordancias, aunque ingeniosa, quizás se hacía a costa tanto de la ciencia como del Génesis, según el ejemplo trillado de los que, atribuyendo la luz al sol, trataban de explicar por qué aparece la luz en el primer día de la creación y el sol en el cuarto, y acudían al recurso fácil de decir que en el cuarto lo que ocurrió fue que, tras disiparse las nubes, el sol que ya estaba se hizo visible. Bien, este tipo de concordismo naturalmente quedó pronto desacreditado. Y huyendo de él, recientemente, a no pocos estudiosos católicos, teólogos, les ha dado por entregarse prácticamente al discordismo, a la inconciliación, aunque atenuándolo con dos expedientes. Uno, manipulando las afirmaciones bíblicas para ajustarlas a una teoría reinante. Por ejemplo, Adán no sería un individuo, sino el nombre genérico de toda una población en una determinada fase evolutiva. Segundo, afirmando sin más que la afirmación bíblica es inaceptable como conocimiento real de los orígenes. La costilla de Adán, la formación de la mujer, y quedándose solo con la lección de actitudes religiosas de que el relato es portador. El peligro de esta cómoda puesta al día, tan distante de la ingenuidad concordista, es recaer en otra ingenuidad, la del neófito fervoroso, esclavo de saberes relativos y de modas inestables. Y por eso, el gran biólogo genetista, profesor de París, Lejeune, hablando del origen del hombre y de la biología moderna desde la cátedra de Notre Dame, proclamó que el discordismo reinante, la supuesta contradicción o divergencia irreductible entre los hechos observados y la Biblia, no tiene base alguna, y señaló ejemplos sorprendentes de tal inconsistencia. Naturalmente no para que en un nuevo golpe de péndulo volvamos al concordismo, pero sí para redescubrir la convergencia de ciencia y revelación bíblica en dirección hacia la misma verdad. Es un aviso, en todo caso, para que los científicos lo sean de verdad, sin estancarse en hipótesis provisionales, y para que los teólogos sean más cautos y no se entreguen a la adoración de falsos ídolos. Porque hay un tipo de teólogo ahora que se complace en asumir acríticamente los tópicos científicos y no aportan nada, y a los verdaderos cultivadores críticos de la ciencia les parecen frívolos. Has escuchado Fuego en la Noche,